Entre las historias de miedo más conocidas, destacan aquellas que hablan de personas que afirman haber visto alguna vez a una bruja. Probablemente muchos de ustedes recuerden alguna historia similar, o al menos tengan en mente la imagen clásica de una bruja, una figura de piel arrugada, como si el paso del tiempo la hubiera maltratado, con una nariz prominente y vestida con ropas oscuras y desgastadas. Sin embargo, la realidad es mucho más aterradora de lo que podríamos imaginar. Francisco, un campesino humilde, cuenta que cuando era niño vivía con sus hermanas y padres en una finca aislada. Una noche, un fuerte ruido los despertó. Algo pesado cayó sobre el techo de zinc, estremeciendo la pequeña casa de barete. Luego escucharon unos pasos lentos y arrastrados. Sus hermanas estaban aterradas. Su madre rezaba, mientras que su padre maldecía en voz alta. De repente, se oyó un fuerte aleteo, como el de un ave de gran tamaño que volaba hacia el monte. A la mañana siguiente, todos despertaron con moretones en la piel, marcas oscuras en los brazos y piernas, como si algo invisible los hubiera atacado mientras dormían. Días después, cuando la medianoche llegó, el inquietante aleteo volvió a escucharse igual que la noche anterior, pero esta vez, cuando salieron a ver qué ocurría, Francisco quedó paralizado de miedo al ver algo extraño sobre el techo. Aunque en un primer momento pensó que era una lechuza, pronto se dio cuenta de que no era normal. Aquella figura se parecía a una sombra. Tenía lo que parecía ser pelo en lugar de plumas. Olía a tabaco. Tenía un pico largo y en lugar de las alas parecía tener manos y pies como los de un ser humano. Fue en ese momento cuando el padre de Francisco, tembloroso, comenzó a insultarla y a gritar que se trataba de una bruja. Desenvainó su machete y en cuanto lo hizo, la figura voló hacia la punta de un guadual, burlándose de ellos con una risa macabra. Al día siguiente, los padres de Francisco y algunos vecinos siguieron un antiguo consejo. Pusieron sal y arroz alrededor de la casa. Se dice que las brujas no pueden evitar contar los granos y que esto las atrapa hasta el amanecer. Cuando el sol salió, encontraron a una mujer desnuda fuera de la casa. Era delgada, con el cabello largo, una mirada llena de odio y un fuerte olor a tabaco que causaba un miedo indescriptible. Esas fueron las palabras de Francisco. Lo más sorprendente fue descubrir que esa mujer era una vecina que había desaparecido tiempo atrás, tras ser sospechosa de practicar magia oscura. Los demás vecinos, sin dudarlo, la ataron y trajeron leña. Esa tarde, mientras las llamas consumían su cuerpo, se escuchó su risa por última vez.